Toda persona tiene derecho, los derechos de los consumidores. Artículo 80 nuestro, esto está tomado, inspirado en el artículo 75 de la Constitución de Bolivia. Después, ese artículo, el artículo 90 nuestro, que es muy divertido, que tenemos derecho al ocio. ¡Al ocio! Somos el país con peor rendimiento productivo por hora de la OECD y queremos derecho al ocio, al descanso y al tiempo libre en la Constitución. Esto es para la risa, lo encuentro una norma simpática. O sea, de hecho no tiene ningún efecto, pero es como para reírse. ¿Cómo podemos ser tan carerrajados? Ya, es realmente divertida. Está inspirada en el artículo 104 de la Constitución de Bolivia, la identidad cultural y educarse en diversas culturas. Esto está tomado, inspirado del artículo 80. La Constitución reconoce los derechos culturales del pueblo tribal afrodescendiente chileno, digámoslo en términos simples sin ofender a los negros. Reconocemos los derechos culturales de los negros chilenos. Pero a diferencia de la Constitución boliviana, esto está en el artículo 3 de la Constitución boliviana, los bolivianos lo interpretan como un pueblo, es parte de los pueblos que integran Bolivia. Acá en Chile no se puso así. ¿Por qué? Porque acá lo que interesaba, por ese sesgo indigenista de la Constitución, era que fueran los pueblos preexistentes. Y obviamente los negros no son preexistentes en Chile, llegaron con los españoles. Recuerden que fue O'Higgins el que dio la libertad de vientre, que el que salía en Chile, el negro que nacía en Chile no era más esclavo. Todo eso pasó cuando ya había llegado la conquista y después la independencia de Chile. Por eso que acá no se incluyó. Pero sí los bolivianos en ese sentido lo incorporan como un pueblo más. El artículo 101 nuestro, que tiene por objeto recuperar y mantener el patrimonio indígena, es inspirado en el artículo 99. Derecho a las tierras. El Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución el derecho a las tierras, el famoso artículo 102 nuestro. Esto está tomado e inspirado del artículo 30, numeral 2, 4, 6, 7, 9, 16 y párrafo final de este artículo 30 de la Constitución boliviana. El uso de los recursos. Está tomado del artículo 30, numeral 2, número 17. El ambiente, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, artículo 33. Casi igual, otro plagio más. Conclusión. ¿Qué podemos decir de todo esto, estimados Longis? Que efectivamente los aspectos novedosos de la Constitución están tomados de la Constitución boliviana. Algunos son derechamente plagios, pero no es problema que sean plagios, es que son buenos. El tema es el siguiente. Por ejemplo, la norma sobre la vejez, los derechos de los consumidores, la protección de los adolescentes, me parece bien que lo hayan copiado, porque la Constitución boliviana sí lo copiamos, pero son normas buenas. El problema está con el tema de la multiculturalidad y la restitución de tierras. El énfasis en eso, ¿saben por qué es problema? Porque yo creo que puede causar un problema, porque en Bolivia está bien, donde más o menos tienen entre 60 y 70% de población indígena. Esa constitución, con esas normas las cuales nosotros recogimos, está hecho para un país predominantemente indígena. Pero en Chile no es así. En Chile la población indígena, yo he visto diferentes estudios para que no vandalizarme con ninguno, va desde 5% a 12% en algunos casos, y además que solo menos del 10% de esos pueblos, bastante menos, viven aún en comunidades. La gran mayoría de este 10 o 12% de indígenas o descendientes de indígenas chilenos viven en las ciudades, son igual que todos. Hacen lo mismo, trabajan, son ingenieros, son profesionales, son técnicos, son empresarios. Entonces, se ha hecho un traje demasiado grande para una situación muy pequeña. Esa es la crítica que yo le puedo hacer al hecho de haber copiado estas normas de la Constitución boliviana. Pero como lo que se trataba este programa era saber si había habido copias, sí, hubo copias, pero copiar no siempre es malo. Ahora, si esta excesiva norma de garantía a los indígenas, tomado de un pueblo, de un país realmente indigenista, a uno que no lo es bueno o malo, eso lo decides tú. Yo sencillamente en este programa te hice ver
todas las normas novedosas de la Constitución y que efectivamente están tomadas en gran medida, inspiradas y copiadas y plagiadas de la Constitución de Bolivia. Fuerza, Lonche.